Recuerdo exactamente el momento en que sentí que el suelo se abría bajo mis pies, como si todo lo que creía, todo lo que había construido con tanto cuidado, se hubiera convertido en humo ante mis ojos. Y fue entonces cuando Helena, mi esposa, durante casi 5 años, me miró con los ojos llorosos y me dijo con voz temblorosa que tenía que ir al hospital porque había ocurrido un terrible accidente con su ex. Y antes de que pudiera decir nada, añadió, en un susurro, que todavía lo amaba, y yo me quedé allí parado, con el mundo girando a mi alrededor, tratando de entender cómo una frase tan corta podía causar tanto daño. Pero aún así, tal vez anestesiado, tal vez movido por una especie de reflejo automático, cogí las llaves y las llevé, en silencio, conduciendo como si fuera un extraño, cumpliendo una misión cualquiera. Mientras ella lloraba a mi lado, apretando el cinturón de seguridad con las manos temblorosas, y cuando llegamos, simplemente se bajó del coche y corrió hacia adentro sin mirar atrás, sin dar las gracias, sin dejarme ningún espacio en la escena que parecía más suya y del pasado que mía y del presente. Así que respiré hondo, volví a casa, entré en el apartamento que habíamos decorado juntos con tanto cariño y empecé a hacer las maletas. Cogí solo lo necesario, ropa, documentos, el portátil, el cepillo de dientes, y dejé el resto atrás, porque en ese momento, todo había perdido su significado. Y antes de salir, escribí en un trozo de papel una sola frase: no te preocupes, ahora puede quedarse contigo, y lo dejé sobre la mesa de la cocina, el lugar donde solíamos desayunar juntos los domingos por la mañana. Y cuando ella volvió, solo encontró el vacío y la ausencia. Y a partir de ahí comenzaron las llamadas, los mensajes, los audios, con voz entrecortada pidiéndome que volviera, diciendo que no quería decir eso, que estaba confundida, que era la desesperación, pero yo, un hombre de 35 años que lo había dado todo por esa relación, solo podía mirar el techo de la nueva habitación en la casa de mi amigo Cayo, donde me acogieron sin hacer preguntas, y pensar en cuántas veces ignoré las señales, cuántas veces elegí confiar, cuando algo dentro de mí me pedía que abriera los ojos. Porque desde que conocí a Elena en aquella fiesta de cumpleaños de André, me cautivó con aquella sonrisa tímida, aquel aire de quien se siente fuera de lugar, pero intenta integrarse. Y yo, entablando conversación con un chiste malo sobre la extraña salsa del buffet, vi cómo se le iluminaba el rostro con una risa sincera que resonó en mi memoria durante días, y después de eso, todo pareció tan natural, tan ligero, como si nos hubiéramos encontrado después de buscarnos durante mucho tiempo, y en poco tiempo estábamos prácticamente viviendo juntos, compartiendo las cuentas, la cama, los sueños, los miedos. Y Helena me contó que su antigua relación había terminado hacía poco más de 1 año, que había sido larga, 7 años, con ese tal Gustavo, un amor universitario que no resistió el peso de la vida adulta, según ella, y yo, ingenuo, pensé que eso era pasado, porque ella no hablaba mucho de él, nunca lo mencionaba de forma emocional, no había fotos, ni recuerdos visibles, nada que me hiciera pensar que ese hombre aún ocupaba algún espacio en su corazón, pero tal vez fue precisamente esa ausencia tan cuidadosa la que debería haberme alertado. Y pasamos los 2 primeros años entre viajes, maratones de series y planes para el futuro, hasta que un día, durante una cena de Navidad con algunos amigos de la facultad de ella, una chica llamada Julia empezó a recordar historias de la época, de la universidad, y el nombre de Gustavo surgió 1, 2, varias veces, y me di cuenta de cómo Elena prestaba atención, con intensidad, preguntando detalles, queriendo saber cómo estaba, dónde trabajaba, si se había casado, e incluso cuando Julia respondió que estaba soltero, que se había hecho arquitecto y había comprado una casa cerca del lago, Elena se quedó en silencio durante unos segundos, que parecieron eternos, y esa noche la pillé mirando su perfil en Instagram, y aunque lo disimuló diciendo que era por curiosidad, algo me inquietó, pero quise confiar. Quería creer que solo era un recuerdo, una nostalgia tonta, hasta que pasaron los meses y Elena empezó a cambiar. Se volvió más distante, más ausente, salía del trabajo y tardaba en volver. Decía que estaba sobrecargada, que necesitaba espacio. Y yo, tratando de mantener la armonía, organizaba cenas,
compraba flores, le dejaba notas cariñosas, pero nada parecía llegarle de verdad. Hasta que un día cualquiera sonó su móvil mientras se duchaba, y era Julia, otra vez, diciendo que había quedado con Helena para tomar un café y que no había aparecido, y que estaba preocupada. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi mujer me estaba mintiendo sobre dónde estaba. Y al día siguiente, cuando llegó tarde y la confronté, ella se anduvo con rodeos, intentó reír, dijo que era cosa mía, y yo quise creerla. Pero la duda ya se había instalado como una grieta silenciosa. Y después de eso, la tensión no hizo más que aumentar, hasta culminar en aquella llamada en la que me pidió, llorando, que la llevara al hospital porque Gustavo había tenido un accidente, y entonces todo se derrumbó, y me di cuenta de que nunca había sido el protagonista de su historia, solo el intermedio entre dos actos, y por mucho que ella intentara después borrar lo que había dicho, que me enviara audios diciendo que no era lo que sentía de verdad, que estaba en shock, que humillaría, que solo era preocupación por un amigo de toda la vida. Yo ya sabía la verdad, porque la verdad no necesita justificación, viene con la crudeza de quien no espera ser descubierta, y con el tiempo, incluso sin que hubiera una traición física, como me contó su hermana, Isabela, semanas después, diciendo que Elena y Gustavo habían vuelto a hablar por mensajes, hacía unos meses, pero que no se habían visto hasta el accidente. El hecho era que Elena se había perdido en un sentimiento que decidió ocultarme, y eso era más doloroso que cualquier traición corporal, porque era la confianza, esa línea invisible que lo sostiene todo, la que se rompió, y a pesar de todas las lágrimas, todas las cartas, todas las promesas de cambio, ya no podía mirarla sin recordar las palabras que escuché en aquel coche, y por mucho que ella dijera que fue una confusión, que solo era el miedo a perder a alguien que un día fue importante, que sus sentimientos por mí eran verdaderos. Lo que quedó fue el silencio que vino después, la ausencia de un gesto, de una disculpa inmediata. Y pasaron los días, e incluso después de meses de terapia, de conversaciones frías para tratar el divorcio, de cartas con fragmentos conmovedores, en las que ella decía que se había dejado llevar por el recuerdo de un pasado idealizado, y que solo se había dado cuenta de que todavía me quería de verdad. Cuando se dio cuenta de que yo podía no volver, sabía que no podría reconstruir algo tan fundamental, con cimientos ya agrietados. Y entonces seguimos caminos separados, ella insistiendo durante algún tiempo, diciendo que podíamos intentarlo de nuevo, que las personas cometen errores, que estaba dispuesta a redimirse, y yo diciendo que tal vez, en otra vida, en otro momento, pero no ahora, no después de todo, y aunque una parte de mí aún sentía cariño por todo lo que habíamos vivido, era como una casa bonita por fuera, pero con los cimientos carcomidos por dentro. Y hoy, después de todo, cuando pienso en Helena, lo hago con una mezcla de gratitud y melancolía, porque ella me enseñó sobre el amor, pero también sobre lo que no debe ser, y sigo adelante, recomenzando, intentando reconstruirme con más verdad, con más claridad, sabiendo que merezco a alguien que no necesite mirar atrás para saber lo que quiere, alguien que elija estar a mi lado sin dudar. Y si hay algo que he aprendido con todo esto, es que a veces el mayor dolor no viene de ser sustituido por otro, sino de darte cuenta de que nunca has estado completo en el corazón de quien te ama.